bienvenido de vuelta una vez más a este tu canal, donde vamos a traer sobre la mesa el día de hoy uno de estos temas de interés para el desarrollo profesional del marino mercante, tanto en su etapa de formación como estudiante de náutica, como en su etapa de formación para luego pues obtener su desarrollo profesional como primeros oficiales, descubiertos, máquina, capitán, jefe de máquina. En fin, esto es para ti como profesional del mar, para ti que te estás formando como profesional de marina mercante. El día de hoy vamos a referirnos a un tema que ya entra en materia, pues venimos a lo largo de todos estos live eh, avanzando desde lo que es el concepto de derecho internacional público para luego entrar a lo que se denominan organizaciones internacionales. Luego hemos echado un vistazo a muy general al proceso de formación de los tratados internacionales, pero bueno, ya toca entrar en materia y vamos hoy a abordar el tema de la determinación de los espacios de navegación. Es decir, cómo se determinan los espacios de navegación, qué está estipulado en la regulación convencional, en la Convención del Mar de 1982, para ser más específico, sobre la determinación de esos espacios, los cuales pues van a ser surcados por nosotros en la medida que hacemos navegaciones tanto de cabotaje como navegaciones internacionales. De modo que, bueno, vamos a tratar hoy este tema que es de mucho interés para todos, porque cada una de estos espacios pues tiene un régimen de navegación que luego posteriormente pues vamos a ver en un siguiente live. Es decir, hay un régimen jurídico que arropa los deberes de quienes surcamos esos distintos espacios de navegación en un momento determinado. Entonces ese régimen hay que conocerlo, lo vamos a ver en el siguiente live. En este nos vamos a centrar en lo que es la determinación y algunos derechos y potestades que tienen los estados ribereños con respecto a esos diferentes espacios que vamos a señalar el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Fíjense, las partes líquidas de la Tierra ocupan cerca de 3/4 partes de su superficie. Esto corresponde a más de 300 millones de kilómetros cuadrados de agua. Fue en los mares donde la humanidad encontró el rumbo del desarrollo y del progreso en todas sus vertientes. Pero la indivisibilidad geográfica del mar se opone a su divisibilidad jurídica. ¿Ok? Es decir, es muy difícil dividir el mar desde el punto de vista geográfico, pues no hay una frontera, no hay un límite, no hay un coto que podamos decir, bueno, a partir de aquí o desde aquí, al menos desde el punto de vista geográfico. De modo que el derecho pues ha tenido que acudir a determinadas estrategias para poder hacer divisibles jurídicamente las aguas que integran el mar. ¿Okay? Esto demanda una actuación positiva pues por parte del derecho, como ya lo he mencionado, en el sentido de reglamentar las implicaciones jurídicas que devienen de él. El derecho internacional clásico concebía solo una única división de los espacios marinos, que es la existente entre la zona de soberanía del Estado y la alta mar. Hoy día,
podemos notar una mayor reglamentación de la figura jurídica del mar. Durante la Edad Moderna, alrededor del siglo XVII, algunos estados creían, con noción de poderío y dominio exclusivo sobre el mar, que exploraban bajo la premisa de pretensión territorial sobre lo que entendían habían descubierto, no guardando aquello ninguna injusticia. Es decir, que pues los estados en aquel tiempo, pues los reinos, los imperios, pues allende mares, a donde llegaban sus buques y por donde surcaban, pues eso era de ellos. Y no había ninguna injusticia en ello, pues así se concebía. No obstante, la doctrina jurídica y la evolución pues de todo este tema no tardó en reaccionar, y parte de ello surge a raíz de una obra de un autor llamado Hugo Grocio en el año de 1609, que se llamó Mare Liberum. En esa publicación de Mare Liberum, Hugo Grocio defendió que el mar debería ser abierto a todos los países. Esta opinión acaba por prevalecer debido a los intereses de varios países coincidiendo en la existencia de un mar libre, que sea abierto a la navegación, que cualquier buque de cualquier bandera pueda surcarlo, ¿ok? Facilitando así la explotación marítima y el comercio internacional. Al respecto, hay un jurista llamado Malcolm Shaw que comenta en su obra International Law lo siguiente: la libertad de alta mar se transformó rápidamente en un principio basilar del derecho internacional. Pero no todos los mares se caracterizaban de ese modo. Un estado ribereño podía apropiarse de una extensión marítima adyacente a su línea costera, las llamadas aguas territoriales o mar territorial, y tratarla como parte inseparable de su dominio. Buena parte de la historia del derecho del mar tuvo como tema central la anchura del mar territorial o la localización precisa de la línea divisoria de este y la alta mar u otras zonas reconocidas. La determinación originaria asociaba la anchura del mar territorial a la capacidad del Estado marítimo de dominarla con medios militares a partir de los límites de su costa. Sin embargo, el siglo XX testificó la constante presión de los estados para aumentar esa franja marítima y, de ese modo, sujetar más porciones de los océanos a su jurisdicción exclusiva. Ya teniendo pues esto claro y un poco lo que fue pues la evolución o lo que ha sido la evolución, digamos, de base de este proceso de división jurídica de un mar y hasta dónde podía llegar a considerarse, como decía Grocio, un mare liberum o no, y hasta dónde un Estado podía tener soberanía sobre el Estado. Hay quizá que dejar algunos conceptos claros en el camino, y uno de ellos es que no se debe confundir el derecho del mar con el derecho marítimo. El derecho del mar trata de la reglamentación jurídica del mar y de las competencias estatales sobre él. Por ejemplo, las cuestiones que tratan mar territorial, plataforma continental, zona económica exclusiva, los ríos, los estuarios, estrechos, canales internacionales, alta mar. Mientras que el derecho marítimo reglamenta las actividades privadas de la navegación, dentro de las que podemos citar las actividades distintas de los buques, los contratos marítimos, los accidentes de la navegación, los seguros marítimos, el transporte marítimo. El punto de conexión entre ambos, entre el derecho del mar y el derecho marítimo, como ya lo he mencionado en los encuentros, sobre todo en el live anterior,
es la utilización de la mar para navegar. Es decir, ese transporte marítimo se hace a través de lo que tiene del mar como tal. Y los regímenes jurídicos del uso del mar están establecidos en el derecho del mar. Entonces hay un punto de conexión. Y ese punto de conexión es ese derecho del mar para poder navegar. La utilización del mar para navegar. Esta se considera una actividad prevista y regulada en el derecho del mar, efectivamente, ¿ok? A través de la Convención del Mar de 1982, donde es no solo contemplada, sino extensamente regulada, ¿ok? Y como ya lo he dicho, voy a repetirlo, lo dije en el live anterior, es precisamente por ello que bien puede considerarse que muchas de las normas del derecho del mar vienen a integrar la parte internacional pública del derecho de la navegación. ¿Ok? Repito. Es por ello que puede considerarse que muchas de las normas del derecho del mar vienen a integrar la parte internacional pública del derecho de la navegación. Así entonces llegamos a la ya comentada Convemar de 1982. Desde su preámbulo, y vamos a citar algunas partes del preámbulo sobre la marcha, ¿ok? Dejando de acuerdo de que yo en particular como venezolano y los venezolanos que me escuchen, no podemos sino oponernos a la imposibilidad que manifiesta la convención de ejercer reservas a los artículos, sobre todo lo que tiene que ver con el régimen insular, que bien sabemos, y también lo he comentado, pues nos afecta en forma importante. ¿Ok? No obstante, pues en el preámbulo de la Convención del Mar de 1982 hay algunos extractos que les traigo en esta pantalla que vale la pena ponerlos de manifiesto para pues tener claro qué busca y qué persigue esta convención con respecto a su propósito, su objetivo, su razón de ser, su espíritu. Por un lado, bueno, solucionar con espíritu de comprensión y cooperación mutuas todas las cuestiones relativas al derecho del mar. ¿Okay? Contribuir o dar una contribución importante al mantenimiento de la paz y de la justicia y al progreso para todos los pueblos del mundo. ¿Okay? Por otro lado, nos dice, los problemas de los espacios marítimos están estrechamente relacionados entre sí y han de considerarse en su conjunto. Habla también de los objetivos de la convención. Alguno de ellos, pues, contribuirá a la realización de un orden económico internacional justo y equitativo que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de toda la humanidad y en particular los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo, sean ribereños o sin litoral. Por último, el preámbulo dice también que los estados están convenidos, o los estados han convenido que el desarrollo progresivo y la codificación del derecho del mar logrados en la convención contribuirá al fortalecimiento de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre todas las naciones, de conformidad con los principios de la justicia y la igualdad de derechos, y promoverán el progreso económico y social de todos los pueblos del mundo de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas enunciados en su carta que ya también pues hemos de algún modo hecho referencia y comentado en otras oportunidades.
Hecha esta introducción, pues vamos a revisar de seguido la determinación de los espacios más importantes vinculados con el derecho a la navegación. Vamos a hablar un poco de las aguas interiores, de cómo se determinan. Primero que todo, cómo se determina la línea base, ¿no? Y vamos a buscar la forma de poner el puntero porque lo vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo se determina la línea base a partir de la cual vamos a comenzar a contar esos espacios? Aguas adentro o líneas adentro, pues las aguas interiores, y a partir de la línea base, lo que se conoce como el mar territorial, que por cierto no lo veo en la lámina, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva y la alta mar, dejando dicho que la plataforma continental pues no es un espacio, ya lo aclararemos en su momento, no es una columna de agua per se, sino más bien un espacio terrestre suprayacente pues a la línea o subadyacente a la línea, a la parte, a esa columna de agua, pues, pero a nivel del subsuelo marítimo o del suelo marítimo. Bien. Bien, esta línea base, la línea base es una línea a partir de la cual se establecen todas las mediciones que sirven de punto de partida de la frontera marítima de los estados. A esta línea se le conoce, ya lo he comentado, pues se le conoce como línea base. Por razones de tiempo, para no hacer un live tan largo, les recuerdo, pueden dejar sus preguntas también por este canal, que es tu canal, y que la intención es que sea participativo y que, pues, si ves el video, pues, podamos interactuar y de repente hacer aclaratorias un poco más extendidas por escrito en las preguntas y respuestas. Entonces, por razones de tiempo, no vamos a entrar en los detalles del asunto, sino simplemente dar unas referencias generales y algunas consideraciones, unas pinceladas técnicas sobre de lo que se trata, pues alguna noción general de lo que se trata. Entonces, la Convención del Mar del 82 establece, primero que todo hay que decir que esa convención o esta convención, nuestra Convención del Mar, establece un doble método, un sistema para la determinación de esas líneas. De un lado está un método que se ha denominado el método normal, ¿ok? Y de otro está el trazado de un método excepcional llamado las líneas de base recta. Ya vamos a entrar en algún detalle con respecto a eso, pero hay que tenerse en cuenta que uno y otro cuentan con ciertas reglas para situaciones especiales. Y la Convención del Mar autoriza a cada estado ribereño a determinar sus líneas de base combinando cualquiera de los dos métodos según sus circunstancias. Los invito a ubicarse en el artículo 14, ¿okay?, de la Convención del Mar de 1982. No lo voy a citar, te invito a que lo busques y leas el artículo 14 de esta convención. Bien, con respecto justo al punto que estoy mencionando. La línea de base normal para medir el mar territorial se conoce también como la de baja mar. Ya como estudiante de náutica o oficial profesional de marina mercante sabes que cuando hablamos de baja mar hablamos de la más baja marea. Nosotros en Venezuela no contamos con una marea, digamos, una amplitud de marea tan considerable, pero hay pues países donde los cambios de marea pueden ser hasta 4 o 5 metros o más. Bueno, en algunas partes pues sí, Río San Juan, el lago de Maracaibo pues ligeramente,
pero en algunas partes, en otras partes del mundo, pues este cambio de marea es muy pronunciado. ¿Y por qué la baja mar? Pues porque en la baja mar, ¿verdad? Es donde el mar se retira lo más posible, pues baja la marea suficiente, entonces hay más línea de costa. Y al haber una línea de costa un poco más pronunciada, o una costa más retirada, más hacia el mar, pues por supuesto es un espacio que el estado ribereño gana. Entonces se calcula por ello la más, más baja marea, pues a lo largo de la costa, y esa línea base va a seguir el contorno de la costa. Es decir, se va desplazando a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en las cartas a gran escala que son reconocidas por el Estado ribereño. Y en este particular, pues me detengo para invitarte a leer el artículo número 5, repito, artículo 5 de la Convención del Mar de 1982, Convemar 82. Evidentemente, la aplicación de la regla de baja mar precisa de ciertas matizaciones en casos especiales, a cuyo efecto, pues la Convemar proporciona normas para los casos, por ejemplo, de atolones, de arrecifes, de desembocaduras de ríos, de bahías, etc., ¿no? Frente a este método normal de baja mar que sigue el contorno de la costa, como ya lo hemos dicho, nos encontramos al sistema de líneas de base recta. ¿Okay? Ese sistema de línea de base recta ha sido diseñado por la Convención para ser aplicado únicamente en los lugares en los que la costa tenga profundas aberturas o escotaduras, o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata. En tales casos, puede adoptarse como un método para trazar las líneas de base desde la que ha de medirse entonces el mar territorial, pues uniendo los puntos que son apropiados. Y me detengo de nuevo y te invito a leer el artículo número 7. 7 y su numeral 7.1 de la Convención del Mar. En ese mismo artículo 7 podemos encontrar lo siguiente, y es que el trazado de estas líneas de base recta no deben apartarse de ninguna manera apreciable de la dirección de la costa y de las zonas de mar situadas del lado de tierra de dichas líneas. ¿Ok? Han de estar suficientemente vinculadas al dominio terrestre para estar sometidas al régimen entonces de aguas interiores. Bien, y esto es bien importante, es decir, que cuando hay, como lo podemos apreciar acá, que pudiese haber una línea de base en el gráfico que tenemos a la derecha, pues en virtud de que hay estos islotes o estas islas acá, entonces el método utilizado es la línea de base recta. Fíjense que se separa de la costa y pues seguramente habrá un punto prominente, esta isla o cualquier otra por allí, para tratar de ejemplificar. A partir de ahí entonces, hacia el mar comienza a contarse el resto de los espacios, mar territorial, zona contigua, etcétera, y hacia adentro entonces nos encontramos las aguas interiores. Se preguntarán ustedes, ajá, ¿y con el método de baja mar hay aguas interiores? No, con el método de baja mar no hay aguas interiores porque pues ya la línea base es la costa misma, ¿no? La línea base es la costa misma en su más baja marea. Aquí tenemos algunos gráficos para indicar mejor. Fíjense, el gráfico de la izquierda es siguiendo el método normal, ¿ok?
La línea, en algunos casos, pues línea de base normal acá, pero en este caso que hay un golfo, si lo ven acá, aquí se sigue la línea de base recta y aquí que hay un puerto, también se sigue la línea de base recta, pero en el resto de la costa, la línea de base es normal. Entonces ustedes preguntarán, ¿y pueden agruparse los dos métodos en una determinación como esta? Por supuesto que sí. Yo puedo usar para mi lado de la costa, que es continuo, mi línea de base normal, y donde tengo golfos, escotaduras, bahías, etcétera, puedo utilizar entonces líneas de base recta. Y pues algo más marcado aquí a la derecha, en la línea de base recta, esto es en Perú, ¿ok? Donde está la isla de Sangayán, isla Chincha y todo esto, pues es evidente que ahí no hay otra manera de determinar la línea de base, sino a través del método de línea de base. Bien. El siguiente espacio a considerar lo conseguimos, está consagrado en el artículo 8 de la Convemar del 82 y nos referimos a las aguas interiores. ¿Ok? Ya habíamos dicho, y lo vamos a repetir acá, pues que cuando el método es la de la línea normal, no hay aguas interiores, cuando es línea de base recta, pues por supuesto. Entonces, la expresión de aguas interiores puede ser tomada en dos sentidos. Quizá esto es una distinción importante que hay que hacer acá. Un sentido geográfico y un sentido jurídico. Evidentemente, la que nos interesa acá es la perspectiva jurídica, pero desde la perspectiva geográfica hablamos de las aguas encerradas en el territorio, lagos, mares internos, si los hay, mientras que desde la perspectiva jurídica hablamos de las aguas que se encuentran entre la costa y la línea de base que conforma el margen interno del mar territorial. ¿Okay? Puertos, golfos, bahías, ensenadas, etc. Así como el suelo y el subsuelo de esas zonas y el espacio aéreo suprayacente. Ya comenté que esto está en el artículo 8 de la Convemar y ese artículo 8 las define como las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial. Esto incluye desde luego las aguas marítimas de los puertos, además de las radas, bahías y demás que hayan quedado encerradas por el trazado de línea de base recta. Ya he comentado y lo repito una vez más. Por el contrario, en los lugares en que se emplee el criterio de la bajamar como línea de base normal, no existirán aguas marítimas interiores aptas para la navegación permanente, salvo en el caso de los ríos navegables. Muy bien, vamos a pasar a la cajita que nos faltó al inicio, que es el mar territorial. ¿Okay? El mar territorial está en principio señalado en su regulación más moderna. Hay que recordar que en 1958 hubo una convención del mar territorial, en la que Venezuela pues se hizo parte. Ya sabemos que Venezuela no es parte de la Convemar del 82. En cualquier caso, pues es en la Convemar 82, pues lo hemos recogido en la ley en Venezuela, en la ley de los espacios acuáticos insulares, pues las definiciones y toda la regulación que está incluida en la Convemar del 82 para nuestra legislación interna. ¿Okay? Bueno, la legislación más moderna se encuentra entre los artículos 2 y 16 de Convemar, en virtud de la cual la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores a la franja de mar adyacente designada con su nombre, mar territorial. Estamos hablando del artículo 2, numeral 1 de la Convención. Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial
hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea de base, artículo 3. Y el límite exterior del mar territorial es la línea creada, es la línea, cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de la línea base a una distancia igual a la anchura del mar territorial. Esto está en el artículo 4. Entonces, los invito a leer artículo 2, 3 y 4 de la Convemar. En suma, podría decirse que el mar territorial no es más que una zona de navegación establecida por el Estado ribereño frente a su litoral y inmediatamente a continuación de las aguas interiores hacia el mar y con una extensión que como máximo puede tener 12 millas náuticas. ¿Ok? Por eso su límite interior viene dado por las líneas de base, normal o rectas, y su límite exterior por otras líneas que son equidistantes, trazadas mar adentro y en el lugar en que finalice su anchura. Y aquí pues lo podemos apreciar en el gráfico. Tenemos la línea de base por acá y a partir de ahí pues 12 millas náuticas y hasta ahí llega nuestro mar territorial. ¿Ok? Y aquí luego esta imagen la vamos a usar para hacer un repaso general al finalizar. ¿Ok? O alguna imagen parecida. Otra zona de mucho interés, sobre todo para los estados, porque allí se pueden ejercer algunas medidas de fiscalización, es la zona contigua. La Convemar en realidad dedica un solo artículo a la zona contigua, que es el artículo 33, y dice que se trata de un espacio marítimo adyacente al mar territorial, cuya extensión puede llegar hasta una distancia de 24 millas a partir de las líneas de base empleadas para medir aquel. En realidad la convención no establece directamente una zona contigua para todos los estados, vale decirlo. Simplemente otorga la legitimación internacional para que cada estado ribereño pueda tomar en esa zona una serie de medidas de fiscalización. ¿Ok? Pero no va más allá. Entonces, podemos decir que es un espacio de la navegación que puede llegar a comprender una franja de 12 millas hacia el mar, contadas desde el límite exterior del mar territorial. ¿Ok? Si el mar territorial, vean el gráfico aquí a la derecha, son 12 millas desde la línea base y me dicen que la zona contigua no puede ir más allá de 24, entonces si el mar territorial tiene 12, su máxima anchura, entonces la zona contigua pues podrá tener 12 más. Pero quien lo debe determinar si los tiene o no es el estado ribereño. Bien. Luego, pues tenemos la zona económica, a un punto adicional aquí con respecto a la zona contigua, ¿ok? Solo para reforzar este último punto que les dije. Su creación y delimitación es potestativa de los estados, ¿ok? Es decir, está el artículo 33, establece esa posibilidad, los estados la consideran, si lo aplican o no lo aplican. En todo caso, entra la zona contigua y se solapa al de la zona económica exclusiva que vamos a definir de seguido. De no existir, pues esta última zona, por alguna razón de fronteras marinas, supongamos que no hay una zona económica exclusiva en dos estados que están pues muy cerca y que comparten de alguna manera, pues casi que están a tope allí, el mar territorial y un poquitín más, pues no está establecido una zona económica exclusiva, entonces se solapará con el pedacito de alta mar o la franja de alta mar que corresponde. ¿Ok? Bien, seguimos.
El próximo, la próxima zona a definir es la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva está regulada en los artículos principalmente del 55 al 75 de la CONVEMAR. La zona económica exclusiva es el resultado de una larga evolución de la práctica de los estados. Es decir, recoge aquí, se cristaliza aquí lo que ha sido, pues de alguna forma, la práctica reiterada de los estados que se ha convertido en costumbre o que se llegó a convertir en costumbre y como costumbre internacional, pues se reglamentó, se legisló dentro de la CONVEMAR, es decir, dentro de la legislación convencional. ¿Ok? Finalmente, entonces, queda codificado en estos artículos, en la parte quinta de la convención, artículos del 55 al 75. ¿Ok? Lo ha regulado además, vale decir, en una forma amplia, y hay que poner el ojo a los artículos, sobre todo del 55 al 60, los invito a leerlo, y además el artículo 73 y el artículo 75, los que presentan una particular incidencia en el régimen de la navegación. ¿Ok? Y ya de todas formas, en el próximo webinar, en el próximo live, vamos a profundizar en el tema del régimen de la navegación por esta zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva se define como el área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, que no se extenderá más allá de 200 millas a partir de las líneas de base utilizadas para medir el mar territorial. Claro que es la anchura citada. La anchura citada no es sino una distancia máxima de legitimación internacional. Le corresponde al Estado ribereño fijar la extensión dentro de dichos límites. ¿Ok? Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que las islas, ya lo hemos comentado de más suficiente, engendran también zona económica exclusiva, pero las islas definidas por CONVEMAR como islas, ¿no? Pues generan también zona económica exclusiva y plataforma continental, que no lo hemos definido, pero ya lo definiremos de seguido, siguiendo justamente la razón, como ya hemos comentado, por la cual Venezuela pues no se hizo parte de la convención, pues no nos reconoce Isla de Aves como una isla. ¿Ok? O no entra dentro, no calza dentro de la definición. ¿Bien? El régimen general tiene como elemento característico la existencia de derechos de soberanía del Estado ribereño para los fines de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ¿ok? De las aguas suprayacentes al lecho y del subsuelo del mar. ¿Ok? Tanto de las aguas suprayacentes como del subsuelo del mar, además de todos los recursos vivos y no vivos. Bien, asimismo, dichos estados, asimismo, les hablaba, dichos derechos alcanzan, que son reconocidos como derechos soberanos, alcanzan a otras actividades efectuadas con miras a la exploración y explotación económica, producción de energía derivada del agua, producción de energía derivada de corrientes, de los vientos, de modo que el Estado se puede valer de su zona económica exclusiva para ello. Por su parte, pues la CONVEMAR se ocupa de la delimitación de la zona económica exclusiva entre los estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, remitiendo la cuestión al acuerdo entre los estados sobre la base del derecho internacional y con el fin de llegar a una solución que sea lo más equitativa posible, y en su defecto pues habrá que estar apegarse a los procedimientos de arreglos de controversia que están previstos en dicha convención.
Luego pasamos al que es quizá el punto más importante de entender, porque hasta ahora hemos visto, bueno, esto está muy fácil, tengo una línea base que determino por cualquiera de los dos métodos, a partir de ahí 12 millas y tengo un mar territorial y luego a partir de la misma línea base hasta 24 millas, pues puedo ver una zona contigua, de modo que si su mar territorial tiene 12 millas, puedo estar hablando de unas 12 millas más de zona contigua y luego una zona económica exclusiva a partir de, y por eso hablaba yo que se solapa de alguna manera pues la zona contigua con la zona económica exclusiva. Entonces hay un dominio marítimo de 200 millas, pero no una jurisdicción completa, digamos a una jurisdicción a partir de que finaliza el mar territorial, es más de fiscalización, es más de, por supuesto, hay alguna responsabilidad y supervisión también en lo que respecta a contaminación del mar y pues aprovechamiento de los recursos, tanto de las aguas como del suelo, subsuelo, recursos vivos y no vivos. Entonces, hasta aquí todo es distancia, pero cuando hablamos de plataforma continental, que no es un concepto nuevo, es un concepto también conocido y que también estuvo presente en la codificación de Ginebra de 1958, pues vemos que en la Convemar sufrió una amplia y notable extensión. ¿Okay? Es decir, se abrió el compás acá, ¿no? Tanto en su regulación como en extensión propiamente dicha. Entonces, la convención dedica toda su parte 6, desde el artículo 76 al 85, a este espacio, ¿okay? Que yo siempre comento, porque lo van a ver en muchos libros como un espacio marítimo. Y ciertamente lo es desde la perspectiva de poder ubicarlo, ¿no? Por supuesto que está en el mar, pero no es una columna de agua y eso sí hay que dejarlo claro si nos estamos hablando, nos estamos refiriendo al lecho marino, ¿ok? Nos estamos refiriendo al lecho marino. Bien, solo dos artículos aquí, los invito a leerlos, artículos 78 y 80, 78 y 80, tienen un contenido normativo directo para la navegación. Lo vamos a examinar en su momento. La delimitación de la plataforma continental es un tanto complicada, como ya se los menciono, porque depende de las condiciones geomórficas de cada estado. Sin embargo, a los efectos del derecho de la navegación, basta decir que según la Convemar, la plataforma continental se extiende hacia el alta mar, bien hacia el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde las líneas de base de medición del mar territorial, según la cual las dos distancias sean mayor. Lo que sí, que la Convemar deja claro que esta no puede exceder nunca de los 350 millas náuticas contadas desde las líneas de referencia o 100 millas náuticas medidas desde la isóbata de 2.500 metros. Isóbata no es más que profundidad. Las líneas ISO igual bata profundidad, igual batimetría, puntos de igual batimetría de 2.500 metros. Es decir, se buscan los puntos que tengan 2.500 metros y eso da un contorno. Entonces, 100 millas a partir de allí. Nunca debe exceder las 350 millas náuticas. Dicho de otra manera, la Convemar garantiza hasta 200 millas de plataforma continental, hablando de plataforma continental, plataforma, subsuelo, a aquellos estados cuya geomorfología les ha proporcionado un margen continental inferior a dicha distancia. ¿Okay? Es decir, estos estados, países que tienen pues un fondo abisal muy o una profundidad muy grande
a pocos metros de su costa. Pasa mucho en los países del Pacífico suramericano, Perú, Ecuador, esas costas allí, sobre todo de Perú hacia abajo, son costas muy profundas, a muy pocas millas de la costa. De modo que, bueno, siendo así, les garantizan al menos unas 200 millas náuticas. Si por el caso contrario, después de la costa, pues es una profundidad muy llana y no llega a los 2.500 metros, pues aún habiendo pasado las 200 millas náuticas, entonces, bueno, mira, puedes llegar hasta las 350 millas náuticas o 100 millas contadas desde la isóbata de 2.500 metros. En cualquier caso, estamos hablando de fondo. Creo que la imagen anterior, vamos a ver, si fíjense, aquí la podemos señalar en el gráfico, aquí está la plataforma continental, vean cómo es el declive, ¿ok? Y en este caso, la plataforma continental se va por el método, digamos, normal, porque pues va escalonado, no hace falta irse a las 100 millas después de la isóbata de 2.500 metros, sino que de alguna manera termina donde termina la zona económica exclusiva y a partir de ahí son simplemente fondos marinos. Bien, en este caso, pues pareciera que esto está muy cerca de la costa, a partir de ahí hay un talud continental bien pronunciado y pues entonces la plataforma continental habría que ver qué tanto puede abarcar considerando lo que sea esta distancia que está acá marcada. Si esta distancia está muy cerca de la costa, ¿ok? Y este talud abisal comienza muy cerca de la costa, entonces se ubica cuál es la profundidad de 2.500 metros y a partir de ahí 100 millas náuticas. Nunca debe exceder de las 350 millas náuticas. Es un volumen entonces terrestre subyacente al mar. La plataforma continental le da a los estados ribereños derecho de soberanía, ¿okay? A los efectos de su exploración y de explotación de los recursos naturales no vivos. También los recursos naturales vivos, pero si estos pertenecen a las especies sedentarias, ¿ok? No aquellas que andan por allí nadando, sino las especies sedentarias que no pueden moverse o que solo puedan moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo. ¿Ok? Eso es importante tenerlo considerado. Y en uno y otro caso, a diferencia de lo que sucede con la zona económica exclusiva, cuyo establecimiento y extensión ha de ser efectuada por la legislación interna del Estado ribereño, la plataforma continental existe de ipso facto y ab initio. ¿Ok? Es decir, que no requiere que el legislador del Estado la establezca expresamente. Y así ya lo declara incluso, lo declaró en 1969 el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en su famosa sentencia sobre la plataforma continental del Mar del Norte. Bien, por último, vamos a hablar del alta mar. Y la alta mar está en la parte del alta mar, se ocupa la parte 7 de la Convención del Mar, que está integrada por dos secciones. La sección 1, que va de los artículos 86 al 115, que se denomina disposiciones generales, y una sección 2, que va de los artículos 116 a la 120, que habla de la conservación y administración de los recursos vivos en la alta mar. La alta mar se define en la Convemar por exclusión, es decir, lo que no es todo lo que ya definimos es alta mar. En otras palabras, voy a leer textualmente el artículo 86 y dice: constituye alta mar las partes del mar no incluidas en
zona económica exclusiva, mar territorial y aguas interiores de un estado, o en las aguas archipiélagas de un estado archipelágico. ¿Ok? A esta enunciación negativa habría que añadir pues la zona contigua en la medida en que no quede subsumida en la zona económica exclusiva por no estar esta última establecida. ¿Ok? La explotación de los recursos no vivos, sean sólidos, líquidos o gaseosos, situados en los fondos marinos o en el subsuelo, en alta mar, viene regulada en la parte 11ª de la Convención, que consagra otra categoría jurídica denominada la zona. Los artículos van de la 133 a la 191 y está presidida por el famoso principio novel principio de que dichos recursos son el patrimonio común de la humanidad. ¿Ok? Esto es un principio bien interesante porque, bueno, ya lo denomina una convención y yo no sé si en realidad se entiende así por todos los estados como un patrimonio común de la humanidad, pero en cualquier caso, pues así está estipulado en la convención. La alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos, nos dice el artículo 88, y ningún estado podrá pretender legítimamente someter a su soberanía cualquiera de sus partes, nos dice el artículo 89. De este modo, la alta mar no pertenece a ningún estado, pero puede ser utilizada por todos ellos, sean ribereños o sin litoral, y por sus respectivos ciudadanos. Es decir, es una res communes omnium. Res communem omnium. Es decir, patrimonio común de la humanidad. Para realizar una serie de actividades que son lícitas, pacíficas y que se traducen en lo que la Convención del Mar cataloga como las 6 libertades de la alta mar. Esas 6 libertades de la alta mar es la libertad de la navegación, la libertad de la pesca, la libertad de los tendidos de cables y tuberías, la libertad de sobrevuelo, la libertad de construcción de islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, que no son todas, porque van vinculadas a la 6ª libertad, que tiene que ver con la investigación científica. ¿Ok? Esas libertades serán ejercidas por todos los estados, teniendo debidamente en cuenta los intereses de otros estados en su ejercicio de la libertad de alta mar. Es decir, todos somos estados libres para ejercer nuestro derecho a esa libertad de esta res comunes omnium. Así como pues los derechos previstos en la Convemar con respecto a las ya comentadas actividades de la zona. Entonces, una vez más, ya para concluir, tenemos una línea de base que puede ser determinada por el método normal, baja mar, o por el método de las líneas de base recta. A partir de ahí, 12 millas náuticas mar territorial. A partir de la línea base hasta las 24 millas náuticas zona contigua. Desde la línea base hasta 200 millas náuticas zona económica exclusiva. Y a partir de la zona económica exclusiva en adelante, la alta mar. Y si hablamos de el volumen terrestre subyacente al mar, entonces hablamos de la plataforma continental, que dependiendo de la geomorfología de pues nuestras costas, podrá alcanzar hasta 200, hasta 200 o 350 millas náuticas, dependiendo pues de dicha geomorfología. Ok, muy bien, bueno, así al final, bueno, aquí está un poco se ve un poco mal esta lámina, pero
trataré de comentarla. Tenemos sobre la soberanía o los puntos claves de el mar territorial, pues dentro de esta libertad de navegación tenemos, bueno, los estados tienen soberanía y jurisdicción sobre el espacio marítimo y aéreo. Los que ejercemos el derecho a la navegación tenemos el derecho del paso inocente. Hay unas regulaciones que vamos a ver en el próximo live. Ojo con el tema de las líneas de base recta o normal, la delimitación, la línea media equidistante, este punto que es tan importante. Aquí lo volvemos a señalar, ¿ok? 12 millas, hasta 24 millas zona contigua, luego 200 millas de la línea de base para la zona económica exclusiva y pues la plataforma continental, que dependerá de un poco la geomorfología, pues generalmente coincide con el fin de la zona económica exclusiva, pero sí, pues es muy llano o muy poca profundidad en esas 200 millas náuticas y no cae en un fondo abisal o en un talud continental, entonces no puede llegar más allá de 350 millas náuticas. En el próximo live, en el próximo video, vamos a hablar de los regímenes de navegación y vamos a pues dejar de compartir la pantalla para vernos de nuevo y pues espero que te haya gustado este video. Si es así, pues por favor recomiéndalo, compártelo y puedes hacer tus aportes, tus contribuciones, tus preguntas. Este canal es para ti y es un aporte, es lo menos que uno puede hacer como profesional, darle una mano a, bueno, con lo poco que uno pueda conocer de lo que ha sido parte del acervo y del patrimonio académico y profesional a lo largo de todos estos años, pues compartirlo con los que vienen detrás, con los colegas y pues, y por qué no, debatirlo también con abogados maritimistas que se vienen iniciando en esta área y que bueno, que hacen también muy buenos y excelentes aportes. Te espero en el próximo live. No dejes de compartir el video y pues hasta una próxima.